Bueno, contaba recién antes de que pone a grabar que estaba caminando por la playa y estaba mirando así y veía como un poco alrededor, había algunas personas, pocas, y, y se me vino como una mini poesía, como que se me ocurrió, que está relacionada con la frase zen esa que dice, eh, el camino de Buda es conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Y olvidarse de uno mismo es entrar en contacto con todas las cosas, ¿no? Conocer a uno mismo es, conocerse a uno mismo es, bueno, indagar tan profundamente y ver que lo que creías que era no sos. Y entrar en contacto con todas las cosas se despliega otro siguiente movimiento. Esta frase de tres partes, Shankaracharya la tiene como el mundo no es real, solo Brahman es real, Brahman es el mundo, ¿no? Es la misma lógica, en otro orden un poco, pero es la misma lógica. Y vamos a empezar por el final, así que, porque preparé algo. Ah, no, no dije mi poesía. A ver, ahí está. La mente vela el milagro de lo inefable, de la experiencia inefable, y la tapa bajo el rótulo de común y normal. Vuelvo a repetir. La mente vela el milagro de lo inefable, la maravilla, la tapa bajo el rótulo de común. Y ante la angustia crea cárceles más sofisticadas y métodos de huida. Crea mundos imaginales, ¿no? Voy a salir a crear otro mundo. La mente te ofrece, te crea otra cosa y otra cosa. Después de haber velado ya el mismo milagro, te trae otra cosa. No, no, no. Deben ser que hay esto, explicaciones y cuentos así. Pero en la simpleza del no saber hay milagro. Está el milagro de lo inefable, de lo que trasciende las palabras, que es la experiencia misma. Bueno, empezar por el final sería esto, que es que todos acá, más o menos, llegamos después de poco, de mucho tiempo, a una noción de que todo es conciencia. Básicamente es como la visión última y la vía directa del Advaita, del Dzogchen. Y esto no puedo verlo como un ideal, como una bandera, como no entiendo bien qué significa, no es algo que que tengo que repetir de afuera, pero sí hay ciertos señalamientos que van develando esta verdad. Em, y en palabras simples, que yo trato siempre de poner palabras simples, que lo usamos acá, intentamos comprender la visión, o sea, no a través de una explicación, ¿no? Sino un sabor directo, una experiencia directa, como eso que no es un estado que está detrás de todos los estados. Y tenemos un montón de maneras de apuntar a esto, ¿no? De descansar en esto, porque no es una actividad, no es un construir algo. Y fíjense que el modo de concebirnos va a condicionar la experiencia. El modo de concebirnos a nosotros mismos es más. Si yo me hago una caricatura de mí, y lo digo porque me ha pasado, creo que lo dije varias veces, cuando yo pensaba que yo era muy feo y que no valía nada y que nadie me iba a querer, me juntaba y salía con una chica que me súper maltrataba, que era como un trapo de piso. Y era de lo que uno se cree ser, bueno, y en función de eso actúa. Entonces, nuestra ignorancia primordial es ese personaje que se arma, que se sobreimpone a la experiencia. Y tomamos como método de exploración un montón. No sé si se acuerdan, hace creo que 2 años que vimos, sí, hace 2 años ya, o más.
que veíamos la exploración de los 5 elementos y que todo estaba hecho de los 5 elementos. Otra exploración podría ser todo, o sea, todo se puede traducir, toda la experiencia fenoménica se puede traducir en el mapa de los 5 elementos, se puede traducir en el mapa de los pranas, todos son pranas. Eh, como eh, todos son potencias, también lo he dicho, ¿no? Todos son potencias, pero potencias es como si fuese la fuerza de la Shakti, ¿no? La Shakti es la fuerza. Y hablamos de Shiva y Shakti. Pero ¿la fuerza de qué? De la conciencia. Entonces, todos los 5 elementos son el movimiento o la fuerza o el aspecto dinámico de la conciencia. ¿Bien? Entonces, ok, todo el mundo mental que yo creo solo existe como una idea, no es real el mundo. O sea, esto de que si soy lindo, si soy feo, de que si valgo, si no valgo, esos son solo pensamientos. Salgo de eso y me encuentro con que hay potencias, un montón de potencias. Y salgo de esa imagen de mí mismo y encuentro todo o sea, que todo está hecho de lo mismo, de vigilia, por ejemplo, y que todo es un despliegue de una única realidad, ¿no? Este es el modo de señalar de nuevo a la conciencia, pero el modo de escribir la autorrevelación de la conciencia. Como en un principio, en un camino, incluso en un camino alquímico, ¿no? Está solvet et coagula, ¿no? Está distingue, genero viveka, discernimiento, clarifica, distingue, clarifica y vuelvo a coagular. En el camino alquímico se hace este proceso para poder destilar algo y poder eh, digerirlo. Si yo como algo antes, si, eso se usa mercurio, si son cosas retóxicas, así que si no lo destilo y lo quiero digerir, no voy a poder y me envenena. Es lo que pasa con el mundo, ¿no? Entonces, con la experiencia, ¿lo quiero digerir así? No. La, la, la destilación esta crea la piedra filosofal y lo que genera en el reino así de los alquimistas, en ese lenguaje, genera una transmutación, que no es transformar algo en otra cosa, sino es que que eso que se transmuta alcanza su máxima expresión, como no que se convierte en algo que no era. Esto para alinearlo con la visión, ¿no? O sea, no me convierto en algo que no soy. Es como el carbón. El carbón se comprime y, y no es que lo convierto en algo que no es ni puede ser. Ya tiene la potencia, o sea, ya está ahí y se convierte en diamante. Eso es transmutación. Convertir el carbón en una banana sería transformación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿se acuerdan? Vimos esto de los 5 elementos, pranas. Eh, entonces, decimos que el poder de la conciencia es la conciencia pudiendo manifestarse, eso podría ser prana o la Shakti, ¿no? Y así la conciencia no es diferente del poder de la conciencia. No son dos, esa es la no dualidad, no son dos, es el autodespliegue, la autorrevelación. Entonces, esta base en la que descansamos al mismo tiempo es la base y la fuente de todos los fenómenos. El prana es ese poder de la conciencia. El poder de la conciencia es indistinguible, indivisible. Es indivisible de la conciencia. No lo puedo separar de la conciencia, pues si no dejaría de existir. No tendría existencia alguna. No puedo apartarlo. Esto es parte también de la visión de Vayubando, la versión Chittamatra, no sé si conocen. Una visión tibetana muy importante, pero básicamente es algo universal. Es la no dualidad explicada. ¿Qué pasa? El proceso que vamos haciendo incluye distinciones, incluye hacer como un yaña, una examinar, y incluye también recibir algunos textos, ¿no? Alguna información que nos llega. Pero eso hay que contrastarlo, porque lo que no puede, y yo lo nombré también, de lo que me ha pasado también a mí, de a veces escuchaba a un maestro decir algo muy lindo, decía, ay, lo agarro. Me acuerdo cuando era chico,
tenía el pelo muy largo, tenía mi mentor, que vino a buscarme a mí, yo no lo busqué, era traductor de lamas. Entonces todo el tiempo me invitaba, che, venite este domingo porque hay charla 5 horas con el lama tal que vino. Bueno, y él era traductor y yo a veces escuchaba algo muy lindo que decía el lama o algo así muy profundo, decía, no, esto me lo voy a guardar para yo decirlo. Esto de guardar para decirlo, es que no lo puedo, no lo estoy digiriendo, o sea, que me resulta maravilloso, pero que no caló profundo en mi vida para que cale en el momento en el que estoy solo, no para yo decirlo. O sea, de alguna manera se volvía como parte del personaje. Ahora ya tengo algo para decir, no algo para cuando estoy así, ¿no? Esta es una diferencia importante y lo digo como algo muy personal que me pasaba y que podemos encontrarnos en la experiencia, ¿o no? Pero bueno, esta es la profundidad que uno puede llegar a tener si lo toma, si lo busca destilar, clarificar para poder digerir uno, ¿no? Entonces, me dice acá unos apuntes. Entonces, bueno, entonces de acuerdo al Vedanta hay un montón de puntos para reflexionar sobre si está hecho de partes, si la conciencia no está hecho de partes. Esa noción de yo no tiene partes. El cuerpo tiene partes, el cuerpo aparece en la experiencia. Cuando divido sus partes no encuentro una esencia del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay como la visión materialista reduccionista dice, no, pero todo viene del cerebro. Bueno, si viene del cerebro, hay un montón de cerebros que no están haciendo nada, ¿no? En los cementerios, por ejemplo. En la visión materialista, acuérdense que es la materia en un momento cobró conciencia y eso es lo que creó la conciencia. Las visiones tradicionales, todas por igual, es la conciencia toma cuerpo, se autodespliega, desciende también dicen, como que se coagula. ¿Por qué desciende? Porque el cielo, por una cuestión, digamos, una metafísica fenomenológica, porque el cielo es más volátil y todo lo que está más cerca de la Tierra es más denso. Entonces ahí se desciende, toma cuerpo, toma forma, se hace tierra. Em, entonces, em, estoy leyendo partes que voy a sacar. Bueno, por ende, esto permanente, esto irreal, es en lo que nos centramos cuando decimos que abordamos la visión profunda o la visión de la tradición. Apuntamos hacia el centro de la experiencia, hacia el corazón, hacia la presencia. Y esto hacemos en las meditaciones. Ahora, si lo permanente y lo real es siempre, siempre es, y no depende de aquello de lo que es conocido, de la misma forma como la luz del sol ilumina todo y no depende de si es invierno, de si es verano, de si ilumina hacia un rico, hacia un pobre, ¿no? La conciencia es independiente de lo visto, de lo que ilumina, y es siempre presente. Entonces, cuando se entra en contacto con la visión, con la visión directa, con la vía directa, con esta visión, entonces parecería que no tiene ningún sentido que practique. Y acá es donde viene el punto al que quiero llegar. Que no tiene sentido que medite, que no tiene ningún sentido que haga nada, porque en realidad eso todo es en el ser y siempre es ahora. Y hay cero distancia en el ahora. Y con ese algoritmo, con esa ecuación, quedo como en un estado como de aparente comprensión. Ah, bueno, ya entendí, listo, me queda todo un relato mental. Pero eso, bueno, vamos a ver, el otro día escuchaba una charla de un Swami que decía algo muy interesante con respecto a este punto, y voy a nombrar la visión del Swami y la visión de los budistas Chan, ¿no?
Swami Sarva Priyananda, de la misión Ramakrishna, decía que el contacto con la visión se puede dar en un cuerpo-mente maduro y en un cuerpo-mente inmaduro. Decía, en un cuerpo-mente inmaduro, lo primero que piensa es, entonces no tiene ningún sentido nada. Se cae en la visión nihilista, de la cual nos advierte Nagarjuna, por ejemplo. No tiene ningún sentido un ritual, no tiene ningún sentido meditar, no tiene ningún sentido la práctica, no tiene ningún sentido, y se empieza a entrar en un relativismo en donde sigo identificado con la mente, pero, y que la lógica, y que parece lógico, pero esa lógica es mentira en realidad, porque en realidad no te saca ni un poquito de la insatisfacción existencial original por la cual te acercaste a la visión. Inclusive, te topaste a esas enseñanzas y eso sigue igual, sigue intacto. Pero ahora simplemente tenés otra explicación nueva. Eso es que quedó en el plano de la mente, ¿no? Quedó como eso fue recibido por una cuerpo-mente inmaduro. Para esto, los tibetanos hacen muchos años de ngondro, de preliminares, de ir, bueno, ¿querés entrar? Y no te explican, no van a ir a las meditaciones finales, no, te tienen haciendo como precalentamiento durante ngondro, preliminares o también, bueno, varía según qué escuela tibetana encuentres. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Entonces, en un cuerpo-mente inmaduro, eso es lo que se presenta. Y a mí creo que me ha pasado, tuve momentos de eso, pero por suerte, distintas cosas, incluso en la práctica del Tai Chi, me di cuenta más o menos temprano, en poco tiempo, que me tenía que deshacer de la astucia con respecto a ciertos maestros, por ejemplo, maestros que tenían niveles altísimos, y yo me hacía el astuto y digo, no, pero yo voy a hacer mi manera, no. Y era la manera de desviarse, no, pero yo voy a buscar un atajo, no. Y si combino esto con esto, no. Hacele caso al maestro que sabe, que tiene muchos más años, que tiene ya la realización de esto. Eh, bueno, esto es algo que se puede dar en la experiencia, o momentos de esto. Y uno puede confundir con apertura, lo puede confundir con libertad, este entendimiento, ¿no? Eh, pero sería como un preso que confunde la libertad de pasar del pasillo a la cárcel, al patio, o de la celda al pasillo, ¿no? Eh, Se siente tal vez un poquito más resguardado en explicaciones, ¿no? Es una cárcel un poco más grande tal vez. Pero en un cuerpo-mente maduro, el contacto con la visión, o bien te realiza inmediatamente, te despierta inmediatamente, lo cual tal vez no es tan usual, y que te realice inmediatamente, es como despertar en un sueño. Por eso, cuando vos despertás, y esto es algo clave acá, cuando vos despertás en un sueño, uno no se escandaliza por cómo está el sueño. Ah, si esto es un sueño. No, sí, pero son unos tarados, no se dan cuenta que no sé qué. No, eso no pasa. O sea, solo vas, volás, explorás de otro lugar cuando caló profundo en vos. Cuando, cuando, cuando estás en un sueño, no es que te despertás de a poquito, estás lúcido en el sueño y si te haces un sueño, te despertaste y ya está. No es algo gradual en ese caso. Por eso es que es una buena analogía. Eh, y es probable que, bueno, después simplemente despiertes, o sea, que ya quedes despierto, o sea, quedes lúcido en el sueño. Este despertarse, digamos, volviendo a la vigilia, esto es como si de repente, como si de golpe uno dice, no es que ¿sabes que estuve pensando mucho esto? Estuve pensando mucho este tiempo. No, es que me di cuenta que estuve viviendo toda mi vida en la mente, que toda mi vida tuve como referencia primera la mente. Ese es un shock tan inmenso que una persona puede tener a experimentar eso hasta poder descansar como no mente, ¿no? Como no mente, este modo de referir a la presencia del zen, ¿no? No mente. Entonces, como estuve tanto fijo en la mente y eso es un shock tan grande, de golpe descanso como no mente. Y veo a la mente aparecer y desaparecer, pero no me lleva de viaje como los torbellinos mentales.
O sea, descansar como presencia. ¿Bien? Si no, puede ser algo más gradual. O sea, no hace falta que sea un shock así. Puede ser algo más gradual, en donde se va abriendo algo, voy teniendo momentos de presencia, momentos que parecen común al principio, porque acuérdense que al principio parece como un sabor a aburrimiento, como, pero después como espacio, como calma, después como un goce, y más con las prácticas psicofísicas, que siempre algo de goce nos regalan. Pero empieza, esa jaulita mental se empieza como a disolver. Ah, Entonces, este cuerpo-mente maduro para la visión es el que valora justamente los elementos que parecen exteriores a la visión profunda, que valoran, por ejemplo, la práctica, ¿no? De hecho, se dicen las dos cosas. En el budismo tibetano es la unión de la sabiduría y el método. Las dos cosas. Porque comprendo que le da un sentido, una coherencia, la sangre y el espíritu. Eso ritual, eso externo, esa sadhana, pero una sadhana coherente, no una sadhana de gimnástica que no apunta a nada, una sadhana que apunte en esa dirección, que es la parte integrar, ¿no? Es la parte en donde al principio pude distinguir conciencia de fenómenos, pero luego se integraron y todo tuvo lugar, pero apuntando hacia una dirección coherente, ¿no? En la confusión todo tenía lugar y apuntaba hacia chocar contra cosas, proteger al personaje que me inventé y que me inventaron, y perseguir obra social y asegurarme un futuro, un porvenir y todas esas cosas. Esa sería como la visión enredada en el pensamiento todavía. El otro es un camino como de apertura también, pero que al estar abierto lo comprende todo. Todo tiene su lugar. O sea, la guerra tiene su lugar. Tiene un lugar porque, bueno, es un rostro más de la... De hecho, no sé si lo creo que lo he mencionado, ¿no? Cuando esto de que todas las potencias de la vida vuelvan hacia el canal central o se integren en la... Mirá, qué cachetón que me hace cuando no me voy a poner así. Que todas las potencias vuelvan a apuntar hacia el centro. Recuérdense que cuando tengo de referencia mi mente y hay mucho movimiento mental o mucha sensación de volumen mental y choque de contradicciones con volumen, lo voy a vivir como un ataque de pánico. Cuando es cambio como presencia, eso, de hecho, en la tradición tántrica se llama Ugraya. Ugraya es un nombre de Shiva, el terrible. Entonces, un rostro de Dios mostrando un volumen, de una potencia, mostrando como que hay lugar para que la mente haga... Y como yo no estoy apretado en mis nociones, en una noción muy pequeña, digo, se experimenta como una cosa así enorme en volumen energético. Le da lugar. Es como lo mismo con la ira, ¿no? O sea, justo ayer atendí a una consultante que tenía de la ira. Sentía un poco de ira, se apretaba toda. Y estaba toda contraída. Sentía un poco, se apretaba. Sentía un poco, se apretaba. Entonces, uno digo, darle lugar totalmente a eso, sin romper a nadie, y se empezaba como a desenroscar la energía, ¿no? A destrabar la energía. ¿Me siguen hasta ahora? Igual si no me siguen, me paran, me preguntan, me dicen, no, acá. Estoy acá hablando sobre esto de la integración con las prácticas, el sentido de las prácticas. Los antiguos no eran tontos, toda la práctica tenía este sentido, que lo que sucede en la modernidad es que la práctica se aleja de la dirección, deja de apuntar a donde apuntaba y se vuelve una forma mercantilista de eh, de un bienestar, de conseguir el bienestar de ese personaje. O sea, invierte su sentido. O esto, ¿no? Como el yoga siendo una forma de fitness y de mostrarse todo bien, bien bello para la playa, ¿no? Sin panza y ese tipo de cosas. Y no una manera de, de, de autodespliegue, de señalar, de celebrar esa única realidad desplegándose a sí misma, porque ¿qué es lo que pasa con esto también? Fíjense, volviendo a esto del nihilismo, de si práctica o no práctica.
como cuerpo-mente, recuerden esto que, por ejemplo, esto lo tomo del Islam, pero ponele, en el Corán dice, ni los cielos ni la tierra me pueden contener, mas sí el corazón del hombre me puede contener. Porque el hombre puede, en su potencia, vivir la total experiencia de la conciencia de todas sus formas, ¿no? La piedra solo va a ser piedra, pero la potencia humana puede conocerme a mí, o sea, puede conocer a Dios directamente en todos sus rostros. Y puede reflejar, también se dice. Y reflejar se utiliza en varias eh, tradiciones. Entonces, como cuerpo-mente, el ser humano tiene la posibilidad, tiene la plasticidad de cultivarse. Por ejemplo, ahí hay un terreno que está todo estéril. Se lo puede cultivar, existe la posibilidad de cultivarlo y que aparezca una expresión de X, de lo que se quiera expresar, ¿no? De lo que se quiera mostrar. En nosotros, si no estamos cultivados, si nosotros no nos cultivamos, nos cultivan. O sea, hay algo que nos cultiva. Podemos dejar que lo real nos cultive, que la conciencia nos cultiva, haciéndonos un reflejo perfecto de ella y algo que señala a ella, que la recuerda a ella continuamente, o que está al servicio, que es una manera. El servicio es un reflejo también de eso. La generosidad es un reflejo. O podemos dejar que el mundo nos cultive un personaje que empiece a armarse, bueno, no, pero en realidad necesito un seguro para la casa, porque si pasa esto y empieza a cultivarse ciertos modos psicofísicamente que van a tener ciertas características. Para lo real, o sea, es lo mismo en realidad. No, a la realidad en sí misma no le cambia nada si ese terreno tiene plantas o no tiene plantas. Para lo real no es lo mismo, pero como posibilidad humana, de hecho, por eso es que tanto hincapié hacen en los preliminares a los tibetanos, eh, la valiosa, acuérdense de el valioso nacimiento humano. Nacer como humano es muy difícil. Hay más de todo que de humano. Abrís una piedra y hay más bichos que humanos, no sé. En todos lados vas a encontrar un ciclo infinito en el samsara, donde vas a encontrar el reino de los infiernos, que es re difícil, re fácil ir ahí. Todo ese despliegue de años que te machacan con esto de que no es re importante el ser humano, porque el ser humano es el que puede, es el lugar en donde se puede reconocer la naturaleza búdica. En los otros reinos no. En el reino de los devas, de los dioses, no se puede, porque están seducidos por el placer, distraídos y engolosinados por las sensaciones placenteras. En el trono de Indra no se puede, en el trono de no sé cuándo, así. Los espíritus prietas están todo el día envidiando y siendo codiciosos, entonces están sufriendo y eso no les deja cultivarse. Entonces, sí, solo desmuteate. Eh, sí. Em, Vuelvo a recapitular esto que dijiste con la mente, cuerpo-mente inmaduro, que es cuando caes bueno, entonces no tengo que hacer nada, caes como en un nihilismo, que me siento muy identificada porque estoy como en un proceso así, eh, porque eh, ¿y cómo haces para llegar a esa mente madura? Sí, por otro lado, cuando uno va a las prácticas, está, por ejemplo, el ejemplo de, bueno, me quedo así y observo todo como es y no tengo que hacer nada, solo estar en presencia. Entonces, si no tengo que hacer nada, por un lado, por el otro tengo que hacer otro y seguir las prácticas. Sí, Pero las prácticas estas, porque estas sí me llevan a la visión, como yo puedo caer también, o sea, yo creo y comulgo, por algo estoy acá, ¿no? De que lo que estás compartiendo viene de fuentes que me pueden servir, pero también podría ser que no, podría ser como esos falsos profetas, quiero decir, no sé, por ponerle un nombre burdo. Eso por un lado, y después también como dice Font, ¿no? Bueno, no hay que ser un buscador de algo, no hay que buscar técnicas,
Sin embargo, estamos viendo técnicas. Entonces yo ahí entro en contradicción y entonces me mareo un poco y Bueno, estaré en esa mente-cuerpo muy inmaduro. por ejemplo, en la vía del Dzogchen, que también es como una vía directa, la práctica es descansar en presencia. Bueno, no, hay algunas prácticas como para. Hay un par de grupos de prácticas chiquitas, pero lo más importante es Rigpa. Rigpa le dicen a la no mente, a la presencia. Lo más importante es eso. ¿Qué pasa? El practicante de Dzogchen parece que no practicase, parece que no practica, parece que no está en una práctica, pero siempre está en presencia. Ahora, o sea, como el marcador es básicamente estoy habitando la duda, habitar la duda sería en una mente especulativa. No, no, la mente especulativa no tiene ni discernimiento. Fíjense la indagación, ¿eh? Una indagación seria es en tu experiencia ahora. ¿Qué hay ahora? ¿No? Una indagación del filosofazo es, che, loco, ¿y si en realidad hay como unos hilos cósmicos que los reptilianos nos tienen con las élites y nos empiezan, yo conozco muchísima gente así. Y si en realidad entonces hay otra dimensión en donde hay un yo que nos está tirando unos rayos, ese fumón no está de la experiencia directa, no está haciendo una autoindagación, ahí está Romina matándose de risa. Lo valió, lo valió. Todo este encuentro valió para este momento. Pero sí, es que yo a veces me encuentro con alguien así que empieza como, le digo, pero para, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? O sea, se puede decir un flash así o se puede hacer un flash en términos académicos, ¿eh? Donde, no, bueno, en un paper que yo leí, había un autor que escribió un artículo, ¿no?, en el párrafo 5 y se pone a volasear cualquier cosa porque cualquier persona puede escribir cualquier cosa y en base a eso le monto otra cosita para armar una teoría y me meto en un viaje mental. Bueno, la referencia del Dzogchen es, bueno, el Dzogchen está todo el día en práctica, que parece que no practica porque no está en la mente, no está fijo en la mente. Hay que ser honesto Una con eso. pregunta Sí. más con esto que decís de los que se van en indagaciones filosóficas. Hay mucha gente que siente que le vienen los mensajes y todo eso, y desde algún lugar podría ser una propia construcción mental, una parte de uno que se habla a sí mismo, pero para esa persona, en ese momento, es una experiencia directa. En No, ese momento que está recibiendo, no, no, esa ¿por persona es qué una no? persona que no indagó todavía, que no tiene discernimiento, que no puede distinguir. Está recibiendo algo que que lo toma como de afuera y no es algo Claro, propio, o por sea, eso. aparece en forma Ah, de pensamiento y dice, bueno, a ver, ¿cómo aparecen mis pensamientos? ¿Dónde aparecen mis pensamientos? ¿A quién le aparecen los pensamientos? No, no, no tiene indagación sobre a quién. O sea, ok, ¿quién soy yo entonces? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy un ser cósmico de 5.000 años que está vagando por los astros, estoy diciendo un relato, que no está en mi experiencia real ahora, pero yo ya montado sobre eso ser cósmico, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora estoy recibiendo mensajes que vienen del el Sirio, viene de la constelación de Sirio. ¿Los ves llegar de Sirio? O sea, ¿es tu experiencia esa? No, está montado en una película. No, si no ve que el pensamiento aparece en el mismo lugar donde todos los demás pensamientos y se disuelve en el mismo lugar y tiene como punto de base esa noción del yo no revisada, esa persona no solo está en esto. Esa persona es lo que dice la poesía del principio. La mente, ante la angustia de que tapó todo y dice, pero esto es común, esta es la playa común, esto todo es común, normal, o con el personaje fabricado que ya tengo que ser especial, te inventa mundos imaginales y empieza a construirte algo más entretenido. Y no, ahora es esto y ahora es esto otro. Y conocí mucha gente así, mucha gente que todavía sigue prediciendo cosas.
De hecho, sin ir más lejos, mi viejo tenía como una cosa, eh, tenía mucha energía, mi vieja también tiene, pero tenía mucha energía, pero era un tipo que todo el mundo le tenía miedo, era muy terrorífico, era muy fuerte, bueno. Y también una cosa medio mental, en donde no solamente te metía terror, sino que además tenía como una cosa como medio, como que a veces adivinaba cosas que iban a pasar. Y, y bueno, yo veía que él tiraba 100 y adivinaba 3. Pero pasa con todos. Todos los que hacen así tiran 100 y adivinan 3. Y claro, pero las 97 que no adivinaron, esas no existen. Solo quedan las 3. Bueno, así no es tan difícil. Porque las malinterpretaron por eso. Claro, porque las malinterpretamos. Bueno, eh, entonces, bueno, en este cuerpo-mente ya maduro, la visión y la práctica, aunque las prácticas parezca la práctica más simplona, como un asana, por ejemplo, como una postración, como un mantra, se vuelve muy profunda, porque cobra el sentido, cobra la dirección, ahí se vuelve profunda, ahí tiene sentido la práctica en realidad. Porque justamente la comprensión hace que te des cuenta de que ese ser que no necesita hacer y que es la fuente de todo y que nada sale de él y por ende no hay nada que no sea él, todo es una expresión de él, es un modo como de mantenerse sobrio con respecto a esto, ¿no? Eh, es como una manera de mantener la sobriedad, la sadhana también. Es como esto de decir, como mantra, no sé, estoy de acuerdo con lo que es, ¿no? Y mi mente no va a decir, pero esto no debería ser así. Esto es como una manera eh, muy caricaturesca, ¿no? Pero la práctica pone en sintonía todas tus potencias, ¿no? Toda tu energía emocional, toda tu energía de los 5 sentidos, toda tu energía mental, la palabra, ¿no? Con el mantra, si es necesario, mantra, con un sonido. Eh, entonces, eh, no hay nada que no sea en realidad una expresión y un autodespliegue de esa autorrealidad. Eso invisible que toma forma acá. Y tenemos esto de, acá hablaba de esta falsa indagación, por otro lado, que es ese modo de apropiarse, así como el mercado se apropia de los caminos espirituales, la mente se apropia de las vías, cosificándolas y volviéndolas como argumentos intelectuales y analíticos, en donde en realidad, en tu experiencia profunda existencial, no hay todavía no está esa visión, está como discurso, está como entendimiento, pero esto no es entendimiento, o sea, es no saber, es como que brille la no mente, ¿no? Que se trasluz, que se haga transparente esa no mente. ¿Por qué? Es que la no mente es la que tiene el discernimiento. Vuelvo a esto, ¿no? Discernimiento. Dice, pueden distinguir sin separar entre este color y este color. ¿Pueden hacerlo? No hay una elaboración, eso es discernimiento. Viveka es. No hay una elaboración. No tuve que decir, bueno, no, yo leí 70 libros, ya estoy listo para discernir. Ahí no puedo discernir. Ahí ya se hace difícil, porque me perdí, me enredé en conceptos. El discernimiento, sí, pero vos desmuteate nomás. Ay, perdón, pero es que me resuena porque sería una persona que ya está en esa mente cuerpo maduro, ve el todo y no reacciona. O sea que todos los que todos los que estamos en un cuerpo inmaduro, todavía reaccionamos desde nuestro cerebro reptiliano, aunque después reflexionemos y distingamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo me enojé con un proveedor porque hizo y después dije, ah, no, pero bueno, esto es lo que tiene que suceder, lo resuelvo, como que
acepté la situación, le busqué la vuelta, o sea, después hubo un discernimiento, pero yo sigo reaccionando re reptiliana. Sí. No, 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 no es que no enojarse sea una, no es la señal, es quién se enoja, por ejemplo, es quién se enoja, quién se enojó. Y cuando cada punto de la vida lo que va a hacer es esto, es que cada vez que yo pregunte quién en un contexto, por ejemplo, vincular o de un acontecimiento, me voy a encontrar no con lo que soy, sino con una imagen que me hice para ese momento. Entonces, Yo me dije en ese momento, digo, ¿qué te estás enojando si esto es todo mentira, es una construcción mental? Y después me aflojé. bueno, Sería, pero todavía no ok. me lo creo del todo. A ver, voy a decirte algo capaz está un poco, es un poco mucho tal vez, pero Pau, a vos no te pasa nada, no te pasan las cosas. A Paola no le pasan las cosas. Las cosas le pasan a la realidad. Esto de a mí no me pasa nada, a mí no me pasa, suceden las cosas, esto es la no apropiación sería, pero fíjense que cuando yo miro en dirección hacia mí, es un fantasma. Cuando yo miro en dirección a quién se enojó, veo que había una cadena de suposiciones, que no estaba el ver despierto, que había en el puro ver estaba apareciendo un cuerpo-mente. Acá dice, cuando uno se ofende, no se ofende uno, sino que se ofende el ego. Bueno, podría ser algo así, pero miro para ese ego y veo que se armó algo ahí, que se armó de algo que yo pretendía estas cosas y eso si lo indago, no sé, puede ser, no sé, como que la esperaba, tenía expectativas, pretensiones, había como un juego en donde se ponía en juego algo de ese mí, se ponía en juego algo de ese mí. Ahora, si llega o si no llega, a la realidad le da lo mismo. ¿Romy? En esto de decir mí, ¿no es una forma de percibirse separado? Es, Claro, y estoy observando esto, ¿no? Estaba observando como todo acá y digo, che, gracias, hijo. Em, no, no existe afuera y adentro. Mira, Porque ¿sabes? si yo digo que lo que está afuera y lo que está adentro, Mira, hay algo que está separado de algo. Esperame un cachito. Existe esto todo el tiempo. Yo este cuerpo está este espacio, está estas cosas, está todo sucediendo todo el tiempo. Digo, ¿dónde está afuera? Bueno, y si no hay afuera, y, y- y no hay, se me acaba de hacer un chispazo dentro de la cabeza, chicos. Es como que me decantó así, ¿eh? Perdón. No, no es posible que haya una parte, no es posible que haya una afuera en adentro, no es posible que haya una parte. Y si no hay una parte, no es un mí, el mí es una idea también. sí, mami, el mí es déjame el que punto de apoyo para el mundo, el punto de palanca para que se cree el mundo ilusorio. Para la ilusión, esto, lo que pasa a vos, esta inversión, en el yoga le dicen viparita karani, es cuando ya tomo noción, o sea, aparece una percepción del Atman y ya el cuerpo no está, ahora mi conciencia no, la conciencia está acá, en este lugar, no, es como que obviamente todo está dentro de, no hay una afuera, nunca hay afuera, y el cuerpo está dentro de la conciencia. El cuerpo, de hecho, es una aparición momentánea dentro de la conciencia. Momentánea porque en un sueño profundo no está, en el sueño con sueño toma otra forma, toma, no sé si con huesos, con sangre o qué, pero no nos cuestionamos en el sueño eso, pero esa es la inversión. En el sueño todo está hecho de lo mismo. En el sueño todo está hecho de sueño, digamos. En la vigilia todo está hecho de vigilia. Pero otro modo de decir, todo está hecho de conciencia también. ¿No? Y o sea, cuando nos cae esa gotita en donde se invierte esa visión y ya no, hasta corporalmente pasa que cuando esa noción cala, tensiones corporales empiezan a desaparecer.
Porque si yo tengo una noción de mí como encerrado en el cuerpo, estoy como en tensión luchando contra las cosas. Pero en cambio así, soy como un gran espacio, como lugar que da lugar a todo este volumen. Y ese volumen, esto es la razón por la cual Valen puso esas plantas ahí y yo estaba en la camita ahí, ¿no? Durmiendo. Y Valen estaba con el taladro. Y yo podía dormir tranquilamente, o sea, de hecho, yo estaba así queriendo dormirme y estaba con el taladro y yo dejaba sonar, no hacía algo, pero era el taladro al lado, o sea, al lado mío, literal. Y listo, me duermo con algo sonando. No me puse en guerra con eso, entonces no, estaba suelto. Si no estaría, ay no, que no suene ese taladro. No, y está todo apretado. ¿Ante qué? Algo más de volumen energético. Vieron que el centro no es ese mi, Germán, que dice, no tiene que haber taladro con esto, entonces no hay choque y todo tiene lugar. Entonces todas las potencias, el sonido, ¿dónde suena? En la conciencia. Todo apunta a la única realidad. En ese sentido, todo se reintegra de nuevo, parecería. Ese sería un ejemplo de cuerpo-mente maduro que está aceptando todo lo que es, entonces vos no te enojas nunca, No. por ejemplo. No, cuando me enojo, eh, cuando me enojo, lo experimento como un volumen energético, me enojo, o sea, sí, un montón. O sea, enojarse o no enojarse no es un punto de referencia. Me acuerdo, Patrul Rinpoche es un buen ejemplo, y su discípulo James Lowe. Patrul Rinpoche, como una persona medio, creo que realizada del Dzogchen, él decía que su maestro tenía una energía inmensa y cuando él se expandía, mejor estar replegándose, decía. Cuando mi maestro se expandía era mejor replegarse porque arrollaba todo, parecía. Y varias veces me hizo escribir cartas a sus adversarios, a las personas que le desafiaban, no sé qué. Y Patrul Rinpoche, así como de maestro realizado que se llevaba muy bien con sus amigos y a sus enemigos los destruía, decía, los arrasaba. Bueno, era otra potencia, o sea, mostraba otro rostro. Seguramente, no sé bien el caso específico de Patrul, pero seguramente entendía como un rol que había que hacer. Es como esto, o sea, no sé, Agu, Brena y Romy ven a bueno, ahora ya están grandes, pero ven a su hijita de 2 años que se acerca al enchufe o a la llama del fuego o a la olla que le está por caer en la cabeza con agua hirviendo y ponen así una cara demoníaca, un grito de un momento. Y fue eso, y cumplió ese rol así. Lo mismo, o sea, si viene algo, si pasa algo, hay que mostrar ese rostro, no reprimirlo. O sea, no sé, o sea, estoy caminando por la calle y veo que están pegándole a un niño, yo no me voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar así, no, soy zen, no sé qué. Voy y le pongo una patada en el pecho, así, directo, sin preguntar. Obvio, o sea, eso no, o sea, es como un despliegue, como acá Rodri se ríe. ¿Viste? Bueno, entonces esta posibilidad ante estas cosas, que recuerden que tienen que ser como sabor, como esto de cómo cala cuando estoy solo, cómo cala esto en mi experiencia íntima, no en el discurso que tengo armado. Recuerden que los budistas Chan hablan de Changbing. El Changbing en donde entonces dice, entonces nada es útil, nada es importante, nada importa. Em, y, y se entra como en una indagación de teorización que hablamos porque caí en el nihilismo, en la visión nihilista, en donde no hay realización. O sea, no hay el sabor, está solo la explicación girando en mi cabeza y argumentos. ¿Bien? Acá escribí una cosita también al respecto de que probablemente esta no sea una época de gurús, ya que el gurú, esa función que cumple un cuerpo-mente que está cumpliendo una función gurú, que cumple la función clarificar y ayuda a discernir, señala, digamos, hoy
hoy podría volverse lo contrario, ¿no? O sea, hoy se podría pasar que muchas personas toman como gurú al que potencia al mí al extremo y, ¿cómo se llama? Y te enseña a dominar la Matrix y al sueño y el juego para controlar las reglas del juego y ser omnipotente y ser, ¿cómo se llama? Lo que los tibetanos llaman la visión demoníaca total, en donde el mí se apropia del yo soy, digamos, o de la conciencia, se apropia de Dios y manifiesta su propia realidad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el gurú podría hacer todo lo contrario, y un gurú real y un gurú verdadero podría hacer algo, o sea, alguien que desde su manera de vida y capaz con palabras que no son las palabras más elocuentes ni en el tono más adecuado según nuestras expectativas estéticas, ese gurú nos puede parecer demasiado normal, demasiado común, como que no ofrece nada, ¿y qué me da? ¿Y qué me ayuda? No notaríamos la claridad y que tiene la potencialidad de ayudarnos a salir del embrujo. A salir y todo se trata de eso, salir del claustro de la mente, ¿no? Dejar de estar fijo en la mente. Eh, entonces, y también la otra es que se entra en el juego de idealización y decepción. Ah, no, sí, sí, ¿no? Que es otro juego de la mente. Idealización y decepción profunda, ¿no? Lo notaríamos como muy simplón, como muy mundano. Ah, le veríamos, pero Nisargadatta. Pero Nisargadatta, mirá, vendía tabaco, fumaba. Bueno, o no sé, pero mirá cómo tiene la cadera y el hombro tiene torcidito así, Ramana Maharshi. Está chuequito, no es ese, no es un verdadero gurú. O Eric Barrett, un gurú. Pero mirá qué gordo que es enorme. Y bueno, le veríamos esas cosas, ¿no? Esto es como un juego de proyecciones y excusas. En lugar de tomar lo que nos despierta, jugamos el juego de las excusas para excusar y sostener a la mente en su trono, ¿no? Porque además la New Age hizo descripciones de la práctica espiritual como algo fantasioso al estilo Hollywood. No, porque la práctica va a hacer que vueles y que te va a dar un poder, te va a volver un super yo, ¿no? Te va a volver un Superman, digamos, ¿no? Se presenta todas las experiencias espirituales como buscando y persiguiendo cosas flasheras, o como algún poder, y de nuevo, no es algo que te despierta de la mente, ¿no? Sino que el personaje se potencia en eso también. No se desnuda hacia la base de tu experiencia. Eh, cuando en las tradiciones se habla, por ejemplo, de practicar día y noche, esto ya lo dije alguna vez, practicar día y noche no significa practicar las 24 horas, sino practicar cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, cuando estoy ahí arriba y cuando estoy ahí abajo bajoneado. Y la sentada del zazen es eso, o sea, sentarse 2 horas por día, a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, esa horita. Sí, no, pero hoy, ¿sabes qué? Siento que tengo que hacer tal cosa. No, es que en eso estás siguiendo los caprichos de la mente. Ay, no, hoy, ¿sabes qué? En realidad voy a hacer una static dance. Bueno, ahí ya, listo, arrancaste para el lado opuesto. Vamos para el otro lado. Eso es, o sea, la práctica continua también es a la día y noche, es la que ayuda también a hacer más evidente la trascendencia de la mente. O sea, es que se, de alguna manera eso, y también cualquier sadhana seria, así consistente, devela eso, por ejemplo, o hacer la forma de Tai Chi todos los días a una misma hora, también empieza aunque tenga ganas o no, se va a hacer. Empieza a mostrarme que la presencia es independiente de la mente y que yo no voy atrás de los caprichos. Esto es como con el deseo, ¿no? Fíjense el deseo. Aparece un deseo. Quiero X, ¿no? Tengo antojo de chocolate. Quiero chocolate, no, pero para poder ir al pueblo tengo que caminar 25 cuadras abajo del rayo del sol, en una sub y baja así, ¿no? Son pendientes así. Oh, no, bueno. Y listo, se fue el deseo. Aparece otro pensamiento en forma de deseo, como te lleva de viaje. Si le voy a hacer los caprichos a lo que me dice continuamente la mente,
estoy al horno. Si tengo la costumbre de eso, estoy al horno. Entonces la mente dice, no, hoy no, hoy sí, o que no sé qué, me llevamos para acá, no, sí, vamos para allá. La mente va en eso. Lo que, si en eso puedo reconocer eh, dónde está apareciendo el pensamiento y reconocerme como eso, no como la mente, no como el contenido de la mente, y creo que la clave acá está esta. Esto lo van a ver un montón, ¿eh? La, la, la madurez, o sea, cuando la persona está iniciada, la pregunta va a ser distinta. Un no iniciado va a responder a cómo fue cultivado por el mercado. Y la pregunta del mercado es muy fácil. ¿Para qué? ¿Y esto en qué me suma? ¿Cómo me mejora? ¿No? ¿Y esto qué me da? ¿Para qué? ¿Qué me suma? ¿Qué me da? Esas son preguntas que potencian al mí. Cuando la pregunta en realidad es ¿quién? ¿A quién le está pasando? Y giro la mirada y veo qué hay. Porque en una me pone en marcha un movimiento de seguir como una bola de nieve potenciando eso que no revisé. Entonces, ¿quién está preguntando? Giro, ¿quién? Mirá profundamente quién. Y ahí vas a conócete a ti mismo. Eh, o sea, todo esto que te ofrece poderes, ¿no? Como, bueno, no, ahora vas a poder alcanzar esto. ¿Pero quién? No, pero para poder alcanzar, cumplir tus sueños. Si el sueño mismo aparece como un deseo y desaparece y aparece y te lleva de viaje a distintos lugares que nunca se agota, es un desgaste total primero, ¿no? Pero, ¿quién es la pregunta? ¿Quién es la pregunta del que empieza el camino, ¿no? Del primer punto de partida. Y cuando la visión se aclara, sobre eso vamos, sobre esa vía. Igual transformar el por qué me está pasando esto al para qué me está pasando eso y tomar un aprendizaje desde ese lugar, sí estaría bien el preguntarse el para qué. Sabemos que va apuntado al ego, al personaje, pero estaría... Está buenísimo esto, porque ahí hay algo muy profundo en esto que estás preguntando. Mira, en vez de preguntar por qué me está pasando esto y preguntar para qué me está pasando esto, las dos preguntas tienen un punto de partida no revisado. Mm, Vuelvo a repetir el poema que escribí, ¿no? Escucha bien, ¿eh? La mente vela, tapa el milagro de lo inefable, de lo que es, lo tapa. Toma el control y lo etiqueta todo como esto ya es común. Entonces ya no vuelvo a ver, no está el ver despierto, estoy viendo solo la mente. ¿Bien? Ante esa angustia empieza a crear cárceles sofisticadas con argumentos, métodos de huida, crea mundos imaginales. Cuando, cuando me pregunto por qué está pasando esto o para qué me está pasando esto, ¿qué me está pasando? O sea, ¿a quién y qué? O sea, cuando yo digo me está pasando esto, estoy, estoy atrapado en el significado, esto me está pasando. Mi abuela, voy a traer a mi abuela, ¿no? Como, qué desgracia, ¿por qué me pasa esto? Justo el día de mi cumpleaños llueve, ¿por qué? Y mi mamá viene y es New Age y le dice, no, es para qué, tenés que preguntarte para qué, ¿no? Las dos te ponen en un juego de qué, a quién y qué te está pasando. O sea, cuando ese qué me está pasando no es un qué, no estoy viendo qué está pasando, estoy viendo una interpretación, no estoy viendo la experiencia directa, estoy viendo la interpretación. La desgracia me está pasando, esa es la interpretación. ¿Y a quién? Entonces veo que no le pasaba a la lluvia a mi abuela, primero no le pasaba una desgracia a mi abuela, sino que llueve. ¿Se entiende? Como, mm, como en lugar de sí. crear mundos, porque la otra te puede llevar a un mundo imaginal. Si yo me empiezo a preguntar, y es para que tu alma evolucione y haga los peldaños hacia los senderos de luz y pueda ser recibida por los hermanos de la gran hermandad galáctica, y te puede llevar a No, este... bueno, pero no, sin ir a eso es bueno, como
aprender a aceptar las situaciones, podés llevarlo a un lugar no tan flashero igual. Claro, Igual ya entendí, el me pasa está asociado al mí, y en realidad es a quién le está pasando. No es a quién, sino está pasando. y que cuando digo, cuando nombro lo que me está pasando, lo que estoy nombrando es una interpretación. Por eso es que el mí es el punto de palanca para crear el mundo, porque desde ese mí fantasioso, la lluvia es una desgracia. Yo ya veo esa desgracia, Mm, digo, ¿por qué me pasa? Y después digo, ¿para qué me pasa? Pero no importa, porque las preguntas ya parten de una premisa equivocada. ¿Bien? ujú. O sea, yo ya estoy preguntándome sobre algo que es ilusorio. ¿Qué es esto de nuevo? Fíjense, acá estamos apuntando a algo que no empezó nunca, ¿no? La presencia. Ese silencio sin comienzo. Sobre eso va la sadhana, sobre eso apunta cualquier sadhana. Hablé de la mente madura o la mente inmadura. Y la otra cosa que te puedo apuntar ahí es el ardor existencial. Y no es metafórico. El ardor existencial es, te quedan 3 días de vida, 3 días de vida te quedan, 3 días. Entonces todos tus problemas que tenías de golpe desaparecieron y lo único, o sea, vos en 3 días voy a estar viendo qué onda todo esto, de qué va todo esto, en 3 días. Y todos los problemas que tenías por los que usabas toda tu energía, todas las potencias que giraban en torno a ideas del mundo que te trajo y te planteó problemas, y me conviene comprarme un chalet acá o es el precio, y todo lo que te tenía preocupado desapareció y te apunta al mismo lugar en donde te apunta la meditación, en donde debería apuntarte la meditación, hacia la presencia. Te lleva hacia eso, ¿no? El ardor existencial cambia, te saca de nuevo y te vuelve eso que nunca empezó, eso que ese juego, o sea, hasta ahora estás jugando al personaje, pero le quedan 3 días al personaje. ¿Y ahora qué? El ardor existencial. Una Vamos última a... pregunta, y perdón, pero Sí, sí. bueno, ya ibas a cerrar, pero bueno, ya rápido. Dijiste, como que es importante decirse, por ejemplo, bueno, o nombraste esa práctica de, bueno, a tal hora, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde me siento a meditar, pipí, como ponerse eso. ¿Cómo te das cuenta que no es esa disciplina? No es una autoexigencia, que la autoexigencia viene de tu mente, viene de un diálogo con tu mente. Tenés que sentarte porque hay que hacerlo a esta hora porque vas a tener los resultados que buscas. No sé. Bueno, ¿Cómo es cae? que va a ser así, es que va a ¿Vos ser salís? así. O sea, ese es el señalador. O sea, si tu práctica va a ser para potenciar al personaje, va a funcionar así. Sí. Si tu Pero si práctica viene pero si no lo pensás y decís, bueno, yo tengo que hacer esto, ¿cómo sabés que no estás cayendo en esa mente autoexigente cuando tenés disciplina? lo tenés que observar de este modo. O sea, Ah, esto, ¿cómo está funcionando? Está funcionando como un modo de sobriedad en donde me despierta, ¿entendés? Me despierta a saborear este momento tal cual es. De hecho, así hace la práctica. El Tai Chi hace eso, ¿no? En el Tai Chi, yo estoy haciendo Tai Chi y es un puro despliegue del Yin y Yang que empieza, bueno, o sea, en la parte más básica no se nota tanto al principio porque tiene mucho preliminar, pero luego más elevada la práctica se empieza a hacer mucho más evidente ese no movimiento dentro del movimiento o movimiento dentro del no movimiento, ¿no? Entonces eso es como estar en presencia, es como estar meditando, estar como en la sobriedad total de este momento. Hay distinción, hay yin y yang, desde la presencia está sucediendo todo eso y hay sobriedad ante eso, ¿bien? No está la idea de yo estoy haciendo tai chi, voy a empujar a todo el mundo, en los torneos voy a ganar, voy a ser re famoso y sumar 1 millón de alumnos. No está eso. Si está eso, la no, práctica es perdón. equivocada. No, lo de la autoexigencia, porque vos habías dicho, no importa si tenés ganas o no tenés ganas de hacerlo, yo me pongo, te tenés que poner a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde. No son exactas las palabras que Claro, dijiste, sí. como que, Y claro, porque, o sea, la,
En el momento en que aparece el pensamiento, es reconocido como pensamiento. En el momento en el que aparece el pensamiento, no, pero hoy ¿sabes qué? Me voy a hacer unas constelaciones familiares y no sé qué, porque me quiero sumar más historia. En ese momento, ese pensamiento no es visto como pensamiento y te lleva de viaje. Cuando vos decidís cultivar algo y que se abre en el momento, aparte, o sea, me siento, suelto todo. Acá en la práctica pasa. Me Bueno, Agus, acuerdo. se nota por tus anteojos, te quedan hermosos. Te quedan hermosos, vaya a atender. Mm. Bueno, ok, Sí. ok, gracias, gracias. No, igual quería hacer una mini sentadita, así. Si tienen tiempo, es solo en el eje vertical. Vamos a inhalo profundo, exhalo y suelto todo en todas direcciones y me abro hacia todas las direcciones. Así sea como con los ojos abiertos o cerrados. Hacia todas las direcciones o hacia ninguna dirección es la presencia. Hacia una intención que apunta hacia un objetivo es las intenciones van con la mente. Estoy abierto hacia todo lo que es y descanso como lo que nunca empezó ni terminó. Las intenciones y los proyectos empiezan y terminan. La escucha o el silencio no empieza ni termina. La escucha o el silencio que aparece entre pensamiento y pensamiento es una muestra de la escucha y el silencio que está debajo de la base de todos los pensamientos, lo que escucha el pensamiento cuando aparece. Descanso como la base en la simpleza total. Ahí con los ojos cerrados, chequeo, ¿estoy ahí? ¿Soy? ¿Esa noción de ser tiene partes? ¿Tiene un tamaño? Ese sabor a veces de paz es la paz que sos. Esta ventanita, este momento, es para que no te olvides de tu presencia, que está siempre de fondo ante todos los fenómenos que se autodespliegan en ella, se autodespliegan en lo que sos. Desde el centro de lo que soy, se autodespliega. Vuelvo a inhalar profundo, hacer un suspiro para soltar todas las tensiones hacia afuera. Y pueden seguirme con el corazón. Dedicamos el mérito para beneficio de todos los seres, que todos los seres sean felices. Mira qué linda que está Muchas Marta, ¿eh? gracias. ¿Viste? Muy bien. Ah, porque es como que tiene cara de Gracias. muy descansada. Puede ser. Bueno, chao chicos, chao Rodri, Gracias. chao Marta, Pau.
Bren, Romy,